Comenzamos la semana pasada con el tema de la circuncisión y no quiero entrar en ese tema como repaso por la sencilla razón de que queremos adelantar lo que ya comenzamos. Nos quedamos en la página 2. Dice el epístola a los Efesios, capítulo 4, verso 11, nos dice que Jesús mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Como ustedes ven, pastores y maestros está juntito, porque un pastor debe de ser maestro de la palabra. O yo diría, no todos tienen el don de enseñar, pero debe de tener el conocimiento de la palabra de Dios para no ser engañado. ¿Ok? Entonces, esta palabra pastor significa ministro. Esto ustedes no lo tienen ahí porque esto lo saqué hoy estudiando. Si usted quiere lo puede apuntar. Un pastor es un ministro de la palabra. Cuida y vela por las ovejas. También se le conoce como ancianos. Quiero decirle que años atrás, cuando nosotros nos ordenaron como ancianos, pero éramos 6, pero que resulta que entonces muchas personas decían, esta iglesia no tiene pastor. Entonces de ahí pues empezamos a dejar que nos llamaran pastor. Porque la palabra ancianos, si ustedes se dan cuenta, yo quisiera que fuéramos a Hechos capítulo 14, verso 23. El libro de Hechos capítulo 14, verso 23. Y mire cómo dice. Capítulo 14 del libro de Hechos dice, voy a empezar el 21 para poderle coger el sentido, hermano, del 21 al 23. Del 21 al 23. En el 21. En el 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los anónimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, usted se va a dar cuenta que desde el principio, cuando la iglesia comenzó a funcionar, dice que los apóstoles iban a las iglesias y constituían ancianos que velaran por la grey. Y como ustedes ven, está en plural. O sea, que no es solamente era un anciano, era varios ancianos que ellos constituían. Entre esos ancianos siempre había uno que era el que tomaba el liderazgo. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene uno que lo capacita para que sea el líder fuerte. ¿Ok? Pero creo que es de Dios que sean ancianos o pastores, para que así el hombre
no se enseñoree de la congregación, no se adueñe, porque ese es el problema que estamos teniendo en estos últimos 25 años, 30 años, hermano. Es que, y quiero aclarar algo muy importante, no son todos los pastores. Hay pastores, hombres de Dios, que respetan. Escúchenme esto, porque en todo siempre hay su acepción. Hay pastores, hombres de Dios que respetan, que respetan la congregación y que no se suben arriba para adueñarse. Pero sin embargo, esto de un solo pastor se presta para esos hombres que yo diría que son pastores, pero son pastores carnales y pastores que no obedecen, porque la Biblia lo dice bien claro, que el pastor debe ser ejemplo y que no se enseñoree de la congregación de los santos. Entonces, por eso les digo, siempre Dios tiene un remanente que lo obedece. Ok, seguimos aquí diciendo... O en el capítulo 15, de ahí mismo del libro de los Hechos, capítulo 15. Primero tuvimos en el 14, pero en el 15 vamos a leer del 4 al 6. Capítulo 15, del 4 al 6. Fíjense que yo siempre les repito la cita. Si usted tiene una plumita, usted lo puede apuntar. Y después en su casa, usted lo puede buscar bien. Hechos 15, del 4 al 6. Dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Ok, entonces aquí vemos que cuando llegaron los apóstoles, en el verso 4, dice que fueron recibidos por la iglesia. ¿Por quién más? Por los apóstoles. ¿Y por quién más? Los ancianos. Y por los ancianos, o sea, por los pastores. Porque ancianos y pastores es lo mismo. Lo que pasa que cuando hay varios ancianos o varios pastores, cada uno tiene un ministerio. Algunos son maestros, otros son dentro de la misma congregación. Otro puede ser evangelista, que le gusta llevar el evangelio. Está en la congregación, pero puede correr diferentes funciones. Otros pueden ser administradores. ¿Se dan cuenta? O sea, que no todos tienen que hacer lo mismo. Pero fíjense aquí dice, bueno, aquí en el capítulo 15 lo discutimos. El primer estudio que tuvimos hace 2 miércoles, y se acuerdan de que yo les dije que se presentó una situación donde la secta de los fariseos que habían creído, o sea, se habían convertido al Señor, ellos se levantaron, no, Jesús no es suficiente. Tienen que circuncidarse. Ese era el problema que tenía. Y es el problema que el apóstol Pablo está tratando de arreglar en este libro de Gálatas. O sea, lo que nosotros estamos estudiando en el libro de Gálatas es eso. Ustedes se acuerdan que cuando empezamos el libro de Gálatas, yo le dije a ustedes que vamos a movernos al capítulo 1. Una de las cosas que yo le dije que el apóstol Pablo, siempre que comenzaba una carta, ¿qué es lo normal? Saludar, ¿verdad que sí? Pues él siempre lo hacía.
¿Y cuál es el saludo paulino? Gracia y paz. Él siempre saludaba. Y cuando usted busca toda la carta del apóstol Pablo, se da cuenta que esa es la forma que el apóstol Pablo siempre usaba. Pero en esta ocasión, como ustedes ven, él lo que comienza diciendo en el capítulo 1, verso 1, es dando un reporte de su llamado. Se da cuenta, dice Pablo, apóstol no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Por qué? En esta ocasión, aunque en el verso 3, él después da el saludo pastoral, pero lo que yo puedo captar es que esta carta que él mandó a la iglesia de Galatas, los Gálatas, que incluía Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. O sea, eran 4 provincias. Y esta carta, él estaba molesto. Porque si ustedes se dan cuenta, en el verso 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo aquí era que estos judaizantes que se habían convertido al Señor querían meterle al evangelio del nuevo pacto, al evangelio de la gracia, le querían meter las leyes del Antiguo Testamento. Entonces, cuando los gentiles se convertían al Señor, pues ¿qué pasaba? Le decían, no, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que guardar el sábado. Entonces nosotros vemos que él está corrigiendo una situación, porque fíjese que después dice el verso 7 y el verso 8, hermano. Ahora vamos a leer el 7 y 8. 7 y 8, ok. De Gálatas capítulo 1, a manera como de repaso. Dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Ok, entonces lo que quiere decir que él fue bien claro en este capítulo 1 en poner la base de decir que si alguno pervierte lo que él ha enseñado, a lo que él fue llamado, pues dice sea anatema, y anatema quiere decir maldito. Entonces, aquí tengo la palabra ancianos, dice hombres con experiencia y madurez espiritual, es un anciano, elegido para liderar o pastorear y guiar a la iglesia. O sea, un anciano, un pastor debe ser un hombre con experiencia y madurez espiritual, elegido para liderar o guiar espiritualmente a el pueblo de Dios. Ok, quiero ir, antes de entrar, dice que él puso a unos apóstoles. Ok, cuando la Biblia se refiere a apóstoles, siempre se ha referido a los 12 apóstoles. Ahora, que en estos últimos años, eso lo discutimos la semana pasada, pues yo diría como de 20 años para acá, ¿verdad, hermano? Como de 20 años para acá comenzaron hombres a llamarse apóstoles. O sea, ellos mismos comenzaron a nombrarse apóstoles. Y también he visto hasta, por lo menos en las redes sociales, he visto una mujer
que también se llama apóstol. ¿Ok? Entonces, pues todos nosotros sabemos que para ser apóstol, ¿qué tenía? ¿Cuál era uno de los puntos principales? Vamos a ver. Haber estado con Cristo y estado con Cristo. Haber participado. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenía? No, ya esa lo dijo ella. Haber sido testigo de la resurrección. Entonces cualifica cualquier persona a llamarse apóstol si no estuvo en la resurrección, ¿ok? Ni estuvo con Cristo, entonces no cualifica. Pero tengo unas citas aquí que nos van a ayudar. Ok, cuando Judas muere, estoy en la página 2, todos los que tienen el folleto. El número 6, iba a decir algo. Entonces, para aclarar, ¿eso significa que entonces en este tiempo no hay más apóstoles? Yo pienso que Según lo que la Biblia dice. no. Que Ahora, tengo aquí un poquito en mis notas que vamos a aclarar ese pastores punto. y ancianos nada más entonces. O sea, apóstoles fueron 12. Cuando la Biblia, hasta el Apocalipsis, habla de apóstoles, se refiere a los 12. Nada ¿Okay? más, ok. Ok. Cuando Judas muere, ellos quisieron reemplazarlo para completar los 12. Y echando la suerte le cayó a Matías. ¿Ok? Vamos a ir a Hechos 1, 21 al 26, sin quitar la marca del libro de Gálatas, porque vamos a volver ahí. Ok, en Hechos 1, 21. Al 26. Hechos 1, 21. ¿Qué dice? Hasta el 26. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que en el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Ok, yo personalmente creo que Dios no lo reprendió a Pedro, que fue el de la idea, por haber hecho esto. Sin embargo, lo que sí vemos es que Matías después no es mencionado en ningún lugar. Entonces yo pienso, bueno, todos sabemos que Pedro era, ¿qué? Muy, ¿qué? ¿Qué dos cosas, pastora? Los ministerios no son llamados, no es llamado de hombre. Es muy sencillo, los ministerios no es un llamado de hombre. Ahí actuó sencillamente quizás la buena voluntad y la desesperación de Pedro, que él era un arrebatado todo el tiempo. Agarraba, cortaba orejas. O sea, era el primero, se lanzaba. O sea, Pedro era un lanzado todo el tiempo.
Quiere decir, Porque era el más escuchen esto, arriesgado. que nosotros a veces hasta hacemos cosas por emoción, pero que Dios no las deja pasar, pero que no son de Dios. Entonces después más adelante vemos, oye, como que me adelanté, ¿sí? Entonces eso le pasó a Pedro. Esto de echar suerte, amado, dice que eso era una costumbre en esos tiempos de echar suertes. Pero que nosotros, yo creo que como cristianos, no debemos practicarlo. Pero parece que eso era una costumbre como las que nosotros tenemos, muchas costumbres que son antibíblicas. Pero como que a veces Dios no las deja pasar porque son cosas de nuestros países, ¿verdad? Y entonces no las deja pasar, quizás eso fue lo que pasó con Pedro. Yo recuerdo cuando éramos niños que jugábamos en eso, entonces decíamos, a ver si alguno de ustedes se acuerda, títere, marca. Títere, mácara, títere. Cúcara, máscara, títere fue. Y entonces esa era una forma de nosotros. Tim Marín de doping, güey. Cucaramácara. Fue. Bueno, pues entonces, Perdón, pastora, rapidito. Yo quiero enfatizar rapidito, entre paréntesis, que hay cosas que Dios no nos la va a tomar en cuenta, porque acordémonos que Dios conoce los corazones. Él va directamente al corazón. En ese tiempo, como te explicó, era como que costumbre, pero era algo que no era con malicia, era algo que, y Dios lo sabía, y no lo juzgó por eso, no creo. Pero igual, si nosotros cometemos un error humano, y Dios va directamente a nuestro corazón y Él sabe cómo juzgarnos, si lo hicimos intencionalmente o si fue bajo un impulso humano sin mala intención. Entonces, Le voy a decir dónde sale eso. Lo que pasa, acuérdense, vamos a ir a la Biblia. Zacarías, si se acuerdan, Zacarías, el esposo de Elizabeth, a él dice la palabra, si usted lo lee ahí, dice que le cayó la suerte de la administración. así es. También en el Antiguo Testamento se elegía por suerte con el Urim y el Turim. Entonces, eso viene arrastrándose desde ahí. Porque la selección de los sacerdotes, del servicio para los sacerdotes, caía en orden por suerte. Sí. Una vez que caímos bajo la gracia, que ya Pablo predicó sobre la gracia y sobre de ahí para allá, nosotros no caminamos por suerte. Ya esa palabra ya no está en un vocabulario cristiano. Nosotros caminamos bajo la bendición y la gracia de Dios. Amén, amén. eso es totalmente eliminado del vocabulario de un cristiano. ¿Sabe una cosa? Nosotros usamos mucho, ay, cuando nos cuentan, ay, qué suerte tuviste. No decimos eso. Yo creo que lo usamos cada rato cuando nos cuentan, ay, tú sabes que me regalaron a esto, ay, qué suerte, ¿verdad? Eso son costumbres también. Sí, Dios no nos juzga, Él conoce que no le estamos haciendo. Ahora, miren la diferencia. Mientras ustedes están hablando, se me vino una cita bíblica del Antiguo Testamento. Ustedes se acuerdan cuando llevaban el arca, que lo montaron en una carreta. ¿Se acuerdan? Los que han leído la Biblia. Y que algo así se llama. Usa. Gracias, hermano, gracias. Él, como el camino era áspero y pedregoso, parecía que el arca se iba a caer. Y él tuvo buenas intenciones, pero ¿qué pasó?
Él lo hizo para que no se vaya a caer. Él aguantó el arca. ¿Y qué le costó eso? La vida. Nunca entendí eso. ¿Ok? Quedó muerto. ¿Por qué? Porque había un mandamiento que decía que eso no se podía hacer. Y Es una lectura. No escuché ese que quedó muerto. USA. Usa. Cuando iban a llevar usa. el arca, Después tú buscas, apunta el nombre y después lo buscas en el diccionario. Fue cuando el arca iba brincando mucho. Cuando el arca de Noé. La llevaba un camino regular. No, el arca de Lo- Noé no. El arca de pacto. O el arca del pacto. Sí, el arca la llevaban en la carreta y entonces había estado, se la habían robado y cuando la recuperaron, ahora a lo mejor Sí, te como que acuerdas. tenía miedo, Bueno, no lo querían tocar. lo que quiero decir que a veces uno puede tener buenas intenciones, pero no es de Dios, no es de Dios. Por eso oremos, pidamos dirección al Señor. Amén. Ella levantó la mano antes. Yo quisiera estar clara y hacer digamos, esta epístola de Pedro está escrita para los judíos, ¿no? ¿Cómo? Está escrita para los judíos. ¿Qué? Esta epístola de Pedro. Estamos en Gálatas. No, pero yo digo, para estar segura de antes que estábamos en Pedro. No, Pedro lo escribió Pedro. Porque Pablo nada más tiene 13 epístolas. Y el libro de... La primera epístola del apóstol San Pedro. sí, Ajá. Porque él se dirige, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, que son los judíos que se fueron, ¿no? De la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, etcétera. sí, acuérdense que Pedro, Este es Pedro. estaba para los judíos, Sí. para los de la circuncisión. Sí, porque Pedro todavía tenía sus costumbres raras, porque él se ponía a orar en la hora novena y hacía cosas que no debía todavía. Sí. Ya. Ok, ¿qué te iba a decir algo? Sí, lo que sucede es realmente, hay que verlo, que aunque los apóstoles quisieron escoger por una de las costumbres que anduviera o que fuera testigo, pero ninguna de esas, pero esa no fue la verdadera condición para hacer. La condición la podemos ver primero en que Jesús fue llamándolo uno por uno, escogiéndolo. Y lo confirma en el capítulo 17 de Juan, cuando le dice a Jesús, lo que me diste, ninguno se perdió. O sea, ¿quién lo escogió? Dios, Jesucristo. Y aquí en Gálatas 1 dice que fue escogido ¿por quién? Por Jesucristo. Entonces, o sea, la condición sine qua non para ser apóstoles fue escogido por Jesucristo. No que anduviera, porque Matías, entonces los apóstoles se llevaron, bueno, Matías anduvo José justo, y anduvieron muchísimos, 120, una cantidad. Y fueron testigos de la muerte, de la resurrección y todo. Pero no era esa la condición. La condición verdadera, que quiero, porque sé que siempre hablamos de que anduviera, la condición fue escogido por Jesús. Y por eso Pablo rectifica aquí, no escogido por hombre. Y porque fue el mismo Jesús que lo escogió. ¿Usted me entiende? Y los otros también lo escogió Jesús o el Padre, que es lo mismo, el Padre. Por eso Jesús ora y dice, de lo que me diste, porque tuyo eran, ¿entiende? De lo que me diste. Porque eso es lo que tenemos que recordar siempre y guardar esto en nuestra mente, que la condición para ser apóstol tiene que haber sido escogido por Jesús. Por Dios. Y Por aún- eso Jesús vino, aún después de la resurrección, el mismo Jesús fue quien escogió a Pablo y le dijo, instrumento escogido me es este. Fíjese que dice, ¿Entendemos? Entonces, ¿cuál es la condición? Para ser escogido. Esa es la condición. Porque si fuera por lo que anduvieran o fueran testigos, Matías fue testigo.
y estuvo con ellos desde el bautismo de Juan todo el tiempo. Y José, pero no fue Jesús escogido. no fue escogido. No fue escogido, Sí, ¿entendido? él dice que él fue escogido por revelación. Aquí lo dice. Léame 1, 11 y 12 de Gálatas. Gálatas 1, 11 y 12. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo. Ok, para corroborar lo que usted dijo, quiero decirle algo. Aún hoy hay muchas personas que se llaman pastores y se van y estudian y se meten en un seminario y hacen 3, 4, 5 años y lo cogen como una profesión o que a ellos les gusta. Puede ser eso también, les gusta. Pero el verdadero llamado pastoral tiene que ser de Dios. Dios es el que llama y Dios es el que certifica que ese hombre es escogido. Y casi siempre, pues, el que es pastor amado, no va a abusar de la grey, ni le va a quitar la lana a las ovejas. Amén. No le va a quitar la lana porque es un hombre de Dios. Ok, entonces quiero seguir. Voy a la página 2, el número 7. ¿Me lo puede leer, hermano Santiago? 7. Dice, también hubo apóstoles en un sentido genérico, como colaboradores de los apóstoles al andar con ellos, y la Biblia los menciona. Ok, fíjese, hubo apóstoles en un sentido genérico. O sea, que hicieron, como decía el pastor Enrique, hicieron el trabajo pastoral junto con los apóstoles. ¿Ok? Pero nunca se llamaron apóstoles. Los apóstoles los llamaban colaboradores. ¿Ok? Pero nunca se tomaron ese privilegio de decir, somos apóstoles, porque andaban con Pablo o andaban con Pedro. Vamos a ir, dice el 8, está Bernabé, Hechos 13. Hechos 13, 2. Nos vamos otra vez al libro de Hechos. Tenga una marquita ahí en Gálatas, porque vamos a volver a Gálatas. Ok, estos, la Biblia los menciona como colaboradores de los apóstoles. Ok, está Bernabé, Hechos 13, 2. ¿Qué dice? Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que lo es llamado. Fíjese aquí, ministrando esto. ¿Quiénes eran los que estaban ministrando? Dice el 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Pero el Espíritu Santo dijo, verso 2, vuélvamelo a leer, hermano. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que lo es llamado. Fíjese, estaban todas estas personas, ¿ok? Estaba Simón, estaba Miguel, estaba Lucio, Cirene, Manaén. Cirene, estaban todos. Pero el Espíritu Santo apartó a quién? A Bernabé y a Saulo. Pero Bernabé nunca se llamó apóstol. ¿Se da cuenta cuál es la diferencia? Sin embargo, fue escogido por el Espíritu Santo. Ok, seguimos con Romanos 16, 7.
Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Fíjate, aquí el apóstol Pablo dice, saludad, dice Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, o sea que habían estado presos junto con Pablo, dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Sí. Tampoco ellos se llamaron apóstoles. Y tenemos ahora a Tito. Tito fue, hay hasta una epístola de Tito, ¿ok? Hay una carta de Tito. Entonces nos vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 8:23. Dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. ¿Se da cuenta? Mensajeros de la iglesia. Ok, y tenemos a Epafrodito, Filipenses 2:25. Yo sé ¿qué dice? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí lo llaman colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Yo pienso, amado, que aquí este ministerio, que los apóstoles lo reconocieron como colaboradores, yo creo que más bien son como misioneros o tal vez evangelistas que llevan el mensaje, ¿ok? Pero creo que es un error cualquiera que se nombra apóstol, ¿ok? Así que tengan eso presente porque últimamente creo que tenemos muchísimo. Jesús nada más mencionó 12, pero yo creo que ahora hay miles que se nombran. Un momentico. Quiero leer dos textos nada más. No, está bien, no registro eso. En Mateo 10 dice, Jesús llamó a sus 12 seguidores y le dio el poder de expulsar los espíritus malignos y de sanar toda clase de enfermedades. Estos son los nombres de los apóstoles. O sea, esos apóstoles hoy no los vemos, lo que dicen apóstoles. Mira lo que dice, que le dio autoridad. Ahora vamos a ver lo que dice aquí, donde tengo el otro, aquí en 2 de Corintios 12 dice, vamos a empezar desde el 11. Este es Pablo hablando, dice, he estado hablando como un tonto, pero ustedes me han obligado a hacerlo. Ustedes son los que deberían hablar bien de mí. Aunque yo no sea nada, tampoco soy en nada inferior a esos superapóstoles. Dice, con las señales, milagros y maravillas que he hecho, les he demostrado pacientemente a ustedes que soy un apóstol. O sea, los apóstoles fueron con autoridad. Esa autoridad no lo tiene ningún apóstol hoy en día, ni nadie. No. Ni apóstoles ni nadie. No. Porque la Biblia lo dice bien claro aquí. Esa gente, cuando los apóstoles salían, mira, a ese lo picó nada de eso y se asustaron, no hizo nada. Entraban, el que estaba en la puerta de la hermosa, le dijo, de lo que tengo te doy. De lo que tengo te doy. Se lo levantó. Y donde quiera que iba dice que hacían milagros y maravillas. Eso eran los apóstoles, hacían milagros. O sea, para ser apóstoles tiene que hacer milagros y maravillas. No estos que oran y sale uno por allá de 100 se sana uno. Hasta la sombra curaba. Hasta la sombra curaba. Exacto.
Ese es el problema de ser apóstol. Cuando Dios los envió, tenemos ese poder. Porque yo no he visto a nadie. Mira que yo he estado en campaña de Gigi Ávila, he estado en campaña de W.B. Grande y he estado en unas cuantas. La mayoría son mentiras. La mayoría son mentiras. Que Dios sana, sí, Dios sana. Según la voluntad del Mesiano. Y nos sana. A mí me ha sanado, la sana a mí, sana. Dios sana. Dios es un Dios sanador. Amén. Pero nosotros no tenemos el poder que tenían esos apóstoles. Que Dios le dio. Dios le dio autoridad sobre todas esas cosas. Por eso que no podemos... Eso era para ese tiempo. Para ese tiempo. Era para ese tiempo, para que vieran las maravillas de Dios. Hoy en día, Dios sana. No es que Dios no sana, Dios sana. Y oramos por las personas para que Dios los sane. ¿Entiendes? Pero no en la forma que eran los apóstoles. Donde ellos llegaban, se sanaba todo el mundo. Fueron a la isla allá y toda la isla fue sana. Completa. Cuando Pablo entró. Cuando entraban a los sitios, eso era en ese tiempo. Hoy en día, por eso que no hay apóstoles. Porque ninguna persona tiene, ni Dios le dio la autoridad esa, ni el poder, y ellos no lo hacen. Porque usted lo ve todo eso que dicen, que hagan y hacen cosas. Eso Dios sana y podemos orar, dice la Biblia, oremos, dice, alguno está enfermo, venga a la iglesia y los ancianos oren por ellos y en el nombre de Jesús serán sanos. Es una cosa diferente a lo que Dios le dio a ellos. Así que no sé cuál es la confusión que se forma siempre con los apóstoles. Porque Pablo lo dijo, yo soy el último. Yo soy el último. El último. Como estaban hablando ahorita, ¿qué pasó? Que como tenían las costumbres de echar suerte, ¿por qué? ¿Por qué tenían que ser 12? Vamos a ver. Porque si habían 2, ¿para qué vamos a echar suerte? Cójalo los 2 y póngalo. Hay 13. Y después 14 y 15. Miren que eran 12. Porque eso fue lo que eligió Cristo. Lo que Dios dijo. Lo que pasa es que por eso se le apareció a Pablo. ¿Entiendes? Pero Pedro, pues, como Pedrito era impulsivo. Pedrito era una persona. No esperó por él. No esperó, sino que no. Tiene que haber 12. Y que no estaba todavía, fue escogido en Hechos 1.26. Y sin embargo, en el 2.6 fue que vino el Espíritu Santo. O sea que ni siquiera el Espíritu Santo estaba en ellos cuando escogieron a Matías. Por eso que, según la Biblia, hoy en día no hay apóstoles. Ok, dice, voy a ir a la página 2, el número 11, dice, en cierto modo, todos estamos llamados por Jesús a llevar las nuevas Exacto, el Evangelio. De salvación. Así que estamos llamados a ser apóstoles hasta cierto punto genéricos y a ser sus embajadores. No, hacer discípulos no es apóstol. Porque sería correcto también. sí, porque somos embajadores en nombre de Cristo. Entonces, todos tenemos ese llamado. Acuérdense que Jesús dijo que vayan y lleven el Evangelio, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Ok, esa es una autoridad que Dios nos dio. Ok, mire, lo tengo que dejar aquí porque son las 9:05. Enrique, ¿se puede poner de pie? Bien, sí, brevemente, tenemos que saber algo, lo siguiente. Primero, los discípulos, como dice el pastor, los apóstoles, hacían milagros y no habían recibido el poder que les dijo Jesús, esperen hasta que reciban poder. Ellos tenían, lo que dice el pastor, una autoridad dada, en lo cual ellos podían actuar, tenían el poder para actuar. Hay que distinguir entre poderes de esa autoridad y el poder del Espíritu Santo o el poder sanador. ¿Qué pasa? Que como los apóstoles tenían autoridad y muchas personas, él le dio autoridad, había muchas otras personas que colaboraban con ellos, como dice la pastora, colaboradores. Recuerden que Jesús mandó como 70, de 2 en 2. Eran 12 de apóstoles, ¿verdad que sí? Sin embargo, dice la Biblia que fueron 70 y fueron de 2 en 2. Y llegaron y retornaron un poco asombrados porque hubo una condición en que no pudieron sacarlo, ¿verdad? Ellos podían hacer todo eso. Ahora, eso es lo que es en la autoridad. En el día de hoy, el Espíritu de Dios mora en nosotros.
Y el Espíritu Santo es quien hace. Por eso es que tampoco hay profeta, porque el Espíritu Santo es el profeta. ¿Me entiende? El Espíritu Santo es el profeta. Y dice la palabra que en los postreros tiempos los jóvenes, los niños soñarán sueños, verán visiones y harán cosas. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Dice, y no daré a nadie por inocente, porque escribiré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí. ¿Qué pasa? Que Dios es soberano. Dios es soberano. Y yo he visto maravillas que ha hecho el Señor. Yo he visto maravillas que ha hecho el Señor. Pero no tengo esa autoridad, ni eso que muchos quieren tenerla. Dicen, desato. Yo te declaro. No, yo no te puedo declarar. Yo le pido al Señor, como dijo el arcángel Miguel cuando estaba peleando por el cuerpo de Moisés. Cuando estaba peleando por el cuerpo de Moisés, ni siquiera el arcángel Miguel reprendió a Satanás, sino dijo, Jehová te reprenda, el Señor te reprenda. ¿Me entiendes? Cuando oímos eso, el Señor te reprenda, yo no puedo, Él sí puede. Ahora, nosotros recibimos por parte de Jesús, dijo, lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero Él hará cosas que van a ser posibles, Él sabe hasta dónde. Si hoy en día ese poder me lo diera el Señor, donde yo voy, sana, liberada, esto lo voy haciendo, la gente lo primero que va a hacer es que me va a endiosar a mí. ¿Me entiende? Hay un versículo que avala todo eso que usted está diciendo. Me va a endiosar a mí y me voy a llevar la gloria. Y Dios no quiere. Dice, Dios celoso soy y no comparto mi gloria con nadie. ¿Me entiende? En ese momento del principio, Él tenía que dar esa autoridad. Perdonen el tiempito, pero somos aquí todos, tenemos tiempo. Y cuando hablamos de la palabra tenemos que tener tiempo. Entonces, cuando eso sucedió en esa época, hoy en día, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero Dios sabe dónde puede. Si no fuera ahora mismo, yo declararía ahora mismo la guerra parada de Ucrania. ¿Verdad? Y cualquier cosa de esa situación. Pero entonces inmediatamente, lo primero que ustedes sepan, que de los 4 puntos cardinales van a venir aquí, donde José o donde Enrique Gil o donde René, a buscarnos para que resuelvan un problema. Amén. Y ni siquiera van a ir a inclinar su rodilla ante el Padre Celestial. Hay que ser cuidadoso con eso. Hay que entender que eso. Pablo lo demostró de la siguiente manera. Pablo tenía una enfermedad. Y a Pablo le llevaban los paños, un paño ungido de una persona, y declaraba y se paraba y se sanaba. ¿Y por qué él no pudo quitarse el aguijón que había en su carne? Porque Dios es soberano. Entendamos eso siempre. Él es soberano. Y nosotros haremos cosas mayores que las que Él hizo, porque cuando Él llegó a 2 o 3 personas, pero Él dijo, es necesario que yo me vaya, para que entonces ustedes puedan llegar, para que su palabra vaya a llegar a toda parte. Para que corra el evangelio. El evangelio, ¿me entiendes? Cosas mayores, hay cosas mayores que nosotros hacemos. Ok, tal vez Jesús lo trabajó con 12. ¿A cuántas almas han ustedes en su vida? ¿Cuántas personas se han entregado? Vamos a poner a René, ¿cuántas vidas se han entregado a través de tu mano? ¿Me entiendes? Entonces, mayores que la misma que Jesús hizo en ese momento. Hay que entender. Hay que entender el correr del evangelio es mucho mayor. ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables. Por eso Él dijo, ustedes son luz y nosotros tenemos que llevar esa luz donde quiera. Eso es mayor. Eso es mucho mayor. No es que yo voy a ir levantando. Si fuera así, yo jamás podría hacer, como dijo el pastor José, jamás podría hacer algo mayor que lo que Jesús hizo. Nadie en el mundo puede hacer algo mayor. Y Él dijo cosas más loable que la que yo hice hace tiempo. Morena quiere preguntar algo. ¿Estamos claros? O sea, cosas mayores se van a hacer. Los milagros van a seguir. Los milagros se van a hacer, pero están bajo la voluntad soberana de Dios. ¿Usted me entiende? Él sabe lo que me da y lo que no me da. Y a veces, si nos da cosas a nosotros los humanos ahora mismo, pero usted ve la gente que anda por ahí y de lejos, soplando, y levántalo otra vez, y levántalo otra vez. No. Muchas veces tenemos que entender. Morena, quería decir algo. Y perdón. La hermana leyó algo que dice que y cosas mayores harán
Ya lo explicaron. Eso es lo que acabo de explicar. Eso es lo que acabo de explicar. Lo único medio que podemos hacer es la más gente. Lo único que podemos hacer mejor es Llegaremos más gente. predicarle de más gente. Sí, porque Que mira, no lo puedo se hacer. predica por televisión. Y todo no lo puedo Todo hacer. lo demás. Usted coge un avión y va al país que usted quiera a predicar. Esas son cosas mayores que... No, las mismas redes sociales, usted le llega a más gente. Usted le da, usted da una bendición a uno y lo ven 1000 o 2000 o 3000 o más. Entonces tenemos que entenderlo. Pero ese poder, ese momento, por eso dijo Pablo en una de las cartas que leíamos, que la lengua pasaría, las cosas, las situaciones. ¿Ustedes recuerdan? Todo esto pasará, más mi palabra. No pasará. Entonces muchas cosas dijo Pablo que iban a pasar, porque era el tiempo. No vamos a ver otra vez el mismo tiempo de Faraón, porque ahí se necesitaba Dios endurecer el corazón de Faraón para demostrar la mano dura de Dios y para que nosotros pudiéramos ser temerosos. Pero hoy en día no va a venir una vara para tocar el río, comer el sangre, poner toda la rana, poner todas las cosas, poner todo eso. No lo vamos a ver. Pero en ese momento, eso era un instante de ocasión. O sea, hay tiempo para todo. Y así mismo es la palabra de Dios. Hay parte escrita para la formación. Ustedes dirían, a principio se le permitía a Dios, mandaba a profetas, ¿recuerdan? O sea, le mandó hasta a buscarse a una prostituta, a tener hijos y a tener aquella cosa. Hoy entonces lo podemos hacer. Amén. David ¿cuántas tenía? Y esos reyes, ¿cuántas mujeres tenía? Lo tenía, porque había un tiempo de una población, que había una necesidad y una forma que era diferente, que ayer no se necesitaba, que hoy se necesita, o que ayer se necesitaba y hoy no se necesita. ¿Me entiendes? Entonces esa es la situación. Los tiempos, la Biblia hay que entenderla, porque a veces queremos aplicar. Los escatólogos yo veo a veces los escatólogos aplicando condiciones a un tiempo después que no son y ven que se salen de contexto. Por tanto, tenemos que ser claros. Y excusen el que tiempo, pero hay a veces momentos que hay que... Sí, este es un tema. Vamos a dejarlo aquí. Así que vamos a orar. Padre, gracias en esta noche. Gracias por tu presencia. Ahora te pedimos que tú nos lleves a nuestros hogares con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén.